Pues bien, sean bienvenidos a este tutorial en el que vamos a abordar un tema diferente a los que veníamos platicando. Les recuerdo que estamos dentro de un curso donde estamos enseñando a utilizar el software de Raptor que permite hacer algoritmos computacionales mediante la metodología de diagramas de flujo. Esta herramienta nos lleva a hacer, lo podemos considerar como un lenguaje de programación gráfico. Y vamos ahora abordar el tema del diseño de algoritmos con archivos de datos. ¿Sí? Miren, hay que ver lo siguiente. ¿Por qué usar archivos de datos? Miren, los archivos permiten el almacenamiento de datos digitales en dispositivos de almacenamiento secundario. Puede ser desde el disco duro, una memoria USB, tarjetas de memoria, CD, DVD, etcétera. Todos aquellos dispositivos que son ampliamente conocidos. Y es que sucede lo siguiente. Hasta ahorita hemos realizado programas o de algoritmos que permiten almacenar datos en la memoria RAM. ¿Sí? Todos los demás temas anteriores, insisto, desde variables sencillas y luego utilizamos variables arreglos de memoria. Todos esos datos se van almacenando en la memoria RAM. La memoria RAM es un dispositivo electrónico que permite el almacenamiento de datos, pero sucede lo siguiente. Los datos almacenados en la memoria RAM requieren de energía eléctrica para que permanezcan almacenados y accesibles. Es una memoria volátil. Esto implica que toda la información que yo tengo almacenada en la memoria RAM, al momento en que apago la computadora, esa información se pierde. En las organizaciones, en las empresas, tener información en la memoria RAM pues no es algo que sea deseable, ¿verdad? Sino que la memoria RAM se utiliza como un lugar de transferencia momentánea y que al final de cuentas esta información se lleva a un dispositivo de almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque los datos en un archivo no requieren energía eléctrica constante para que permanezcan almacenados y accesibles. Esto implica que los datos se pueden almacenar en un archivo y estos datos pueden ser utilizados horas, días, semanas o años después. Y no tiene por qué estar prendida nuestra computadora, ¿sí? Entonces, las ventajas realmente miren, hay ventajas y desventajas de almacenar datos en la memoria RAM y también hay ventajas y desventajas de almacenar datos en los dispositivos de almacenamiento secundario. No vamos a profundizar en ello, simplemente ahorita lo que vamos a hacer es un ejemplo donde almacenemos datos en un archivo, ¿sí? Miren, para empezar hay que ver que Raptor tiene una función que se llama redirect outputs. Miren, de manera predeterminada el símbolo output envía un flujo de datos a Master Console. Hemos hecho infinidad de ejemplos donde estamos utilizando el símbolo de output con este propósito, ¿verdad? Redirect output modifica el puerto de salida del símbolo output, por lo que envía el flujo de datos a un archivo. ¿Sí? Eso es lo que viene a hacer la función redirect output. Esta función se utiliza dentro de un símbolo call y esta función redirect output crea y abre un archivo de datos. Vamos a ver cómo se abre y cómo se cierra un archivo de datos. Antes de agregar datos a un archivo se debe de abrir. Tenemos aquí tres opciones de cómo abrir un archivo. La última opción es donde vean ustedes la función redirect output
tiene como parámetro un falso. Este último es para cerrar un archivo, es decir, cuando ya no se va a utilizar, se cierra. Pero entonces estas tres opciones que estamos teniendo aquí son diferentes opciones para abrir un archivo al cual le queremos agregar datos. Veamos en la primera opción. Tenemos como parámetro, ¿sí?, entre comillas, el nombre del archivo con una extensión que es txt. Entonces, el archivo, ¿qué es lo que indica este redirect output? El archivo txt se creará en la misma carpeta donde se encuentre el diagrama que ejecuta la creación y apertura del archivo. Observe que al nombre del archivo se le agregó una extensión, pero no es obligatorio hacerlo. Veamos, entonces, el argumento que está entre los paréntesis es el nombre del archivo. El nombre del archivo es a elección nuestra, a discreción nuestra, es decir, nosotros mismos como programadores lo inventamos, y si queremos agregarle una extensión podemos hacerlo. Lo único que se sugiere es que no utilicemos extensiones ampliamente conocidas como .doc, que es para un archivo de Word, .xls es para un archivo de Excel, .ppt es un archivo de PowerPoint, y así sucesivamente. Procuremos utilizar extensiones que no sean ya de las utilizadas en el software más común, ¿verdad? Por eso quise utilizar aquí la extensión txt. La segunda opción es abrir el archivo. Vean ustedes el argumento que está entre comillas, dice C2 puntos, diagonal algoritmos, diagonal archivo. ¿Sí? ¿Qué significa? Aquí se indica la dirección completa de la carpeta donde se creará el archivo. El nombre del archivo no tiene extensión, pero podría llevarla. ¿Qué quiero decir aquí? El archivo que se va a crear se llama, perdóname, valga la redundancia, se va a crear el archivo que se llama archivo. Insisto, ese es un nombre que nosotros podemos modificar. Y aquí dice que se va a agregar, se va a almacenar en el disco duro dentro de una carpeta que se llame algoritmos. ¿Sí? Entonces este es el nombre de mi carpeta. Podríamos tener varias carpetas, obviamente, divididas con la diagonal, y al final va el nombre del archivo. Finalmente tenemos esta última opción donde el argumento de la función es true. Aquí lo que hace es que se detiene la ejecución del programa, se abre una ventana y le permite al usuario seleccionar el archivo que recibirá el redireccionamiento de output. Pues bien, en todas las modalidades, estoy hablando de las primeras tres obviamente, en todas las modalidades después del redireccionamiento, los subsecuentes output que aparezcan en el diagrama enviarán el flujo de datos al archivo que se haya especificado. Miren, el ejemplo que vamos a poner ahorita es, vamos a capturar los estados de la República Mexicana. A cada uno de ellos se les asigna un folio, ¿sí? Y aquí tenemos la población de cada estado de la República Mexicana. Este es un dato que localicé, pero es del año 2010. Ahorita ya hace poco se hizo el censo de población en el 2020, incluso acuérdense que hubo dificultades por aquello de que estábamos en la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, por más que busqué en internet, no encontré esta misma tabla para el año 2020. La sumatoria de todos estos datos me va a dar la población que ha determinado el INEGI durante ese censo. ¿Sí? Vean ustedes, aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. Vean, Nuevo León es el estado 19 y esto se refleja, por ejemplo, aquí les estoy mostrando mi credencial de elector. Vean, estado 19, donde está el folio. Luego el número de municipio donde vivo es el 46.
Acuérdense que Nuevo León tiene 51 municipios, etcétera, ¿no? Estos son los datos que quisiera mostrar. Entonces el estado es el 19. Muy bien, vamos a dejar aquí en esta tabla, ¿sí? Esta tabla, y vamos a ver nuestro programa. Vean ustedes main. Main, aquí tenemos un redirect output. Bueno, aquí se llama censo 2020, realmente debió haber sido censo 2010, ¿no? Voy a cambiarle el nombre, censo 2010.dat, ¿no? Porque son los datos que tenemos. Luego tenemos la cantidad de estados, aquí un call, donde me va a solicitar cuántos estados de la República quiero capturar. Yo ya sé que son 32, pero no vamos a, ahorita en el ejemplo que vamos a hacer, no vamos a capturar los 32, porque si no el ejemplo se haría muy largo, ¿no? Aquí en cantidad, vean ustedes, lo único que estoy pidiendo es captura la cantidad de estados que deseas agregar al archivo, y estoy validando que sea mayor a 0 y menor o igual a 32, y que no sea, y que sea numérico, ¿verdad? Ahí pueden verlo. Luego entramos a un loop, ¿sí? Un loop que me va a permitir la captura del folio, la captura del estado, la captura de la población, ¿sí? Folio, estado, población, y luego vean cómo estoy utilizando en este caso, ¿sí? Estos tres son módulos, los que estoy poniendo en rojo, y luego está, estoy imprimiendo el folio, la descripción y la población. Vean ustedes que son outputs y que no tienen mensaje de contextualización, solamente estoy imprimiendo la variable, ¿sí? Y esto, como estos outputs están posterior al redirect output, ¿sí? Vean ustedes que primero aparece el redirect output, aquí en esta parte, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es enviar los datos. En lugar de enviar los datos a Master Console, los está enviando al archivo. Y y estamos en un ciclo donde me está pidiendo los estados, ¿verdad? Y finalmente cierro el archivo. Aquí en esto que estoy poniendo en rojo, se cierra el archivo, ¿verdad? Bueno, aquí es el censo, ya le cambiamos nombre, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, vamos a ver rápidamente, antes de correr el programa, vamos a ver el capturar folio. Vean ustedes que que quiero que el folio sea numérico entre 0 y 32. El nombre del estado de la República Mexicana debe ser de tipo string, ¿sí? Pues solamente son letras, ¿sí? Y la población, aquí la población tiene que ser numérico mayor a 0. Podríamos poner un límite, un rango, no lo quise poner, lo pueden ustedes poner si ustedes desean. Bueno, vamos a correr el programa, ¿sí? Voy a poner nuestro archivo de PowerPoint, lo voy a poner aquí visible, para que al momento de que estemos capturando, digamos, corro el programa, ahí está. Se me desapareció la ventana de PowerPoint, la vamos a volver, ahí está. Vean ustedes, captura la cantidad de estados que deseas capturar. Vamos a ponerle 5, ¿no? Para que se vea bien nuestro ejemplo. El folio, ¿sí? El folio, vamos a ponerle el 1, ¿sí? ¿Para qué estado de la República es? Aguas Calientes. Y tiene 1.184.996. La letra está un poco pequeña, si me equivoco ustedes disculpen, ¿no? Ya capturé la población de Aguascalientes. Bueno, ahora me pide el folio 2 o el siguiente folio, ¿verdad? Que sería Baja California. Baja California sería 3.155.070, ¿sí? Y ya me está pidiendo el siguiente estado, que sería Baja California Sur, y le damos enter y son 637.026. Luego el siguiente, no es obligatorio capturarlo en orden, ¿verdad? Es más, para que vean ustedes, voy a dar el de Nuevo León, ¿sí? Si lo quieren capturar en orden, lo pueden hacer. En este caso voy a dar
el de Nuevo León, Nuevo León, y 4.653.458, ¿sí? Y vamos a dar, por ejemplo, el de Oaxaca, bueno, el de Puebla sería Puebla, y sería 5.779.829. Muy bien. Se acabó el programa porque ya capturamos todos, ¿verdad? Ya capturamos todos los datos. Ahora, ¿cómo le hacemos para ver? Vean ustedes el Master Console, no hay nada. ¿Sí? No hay nada porque a pesar de que hay output en el programa, acuérdense que con el redirect output, en lugar de enviar los datos a Master Console, los envió al archivo. Ahora, yo voy a abrir la carpeta donde está mi programa. Aquí está. De hecho, voy a borrar este Censo 2020. Ese no era. Acuérdense, el archivo se va a almacenar en la misma carpeta en donde está mi programa. ¿Por qué? Porque en el redirect output solamente escribí el nombre de mi programa. Es decir, aquí vean esto que estoy poniendo en rojo. No especifiqué en qué carpeta, ¿sí? No especifiqué la carpeta, simplemente escribí el nombre del archivo censo 2010.dat, ¿sí? Y cuando no especifico la carpeta, de manera automática el archivo se va a crear en la misma carpeta donde esté mi programa. Yo ya sé que mi programa se llama tutorial 21, agregar datos a un archivo, aquí lo están viendo ustedes. Yo ya sé que sí se llama mi programa, entonces yo ya sé dónde está mi carpeta. Entonces voy a ir a la carpeta y voy a darle sobre donde está el nombre de donde está el nombre de mi archivo, le voy a dar el clic, espérenme, a ver, quería abrirlo, ¿no? Déjeme ver si me da abrir, perdóneme, aquí está, no sé qué le di, que me dio otro dato, ¿no? Aquí está, le doy el botón derecho del mouse sobre mi archivo, se abre este menú y puedo seleccionar el bloc de notas y vean cómo aparece la información. Ahí está ya mi información, vean, aquí están los datos, así es como se almacena, ¿sí? El folio, el nombre y la población. Luego está el folio 2, el nombre del estado de la república y su población. El folio 3, etcétera. ¿No? Aquí está el folio, el tercer estado. Luego me brinqué hasta Nuevo León y finalmente el de Puebla. Pues bien, alguien me puede decir, oiga, se imprimieron así hacia abajo, se pueden imprimir hacia un lado, sí. Todo eso ya les puedo mostrar en la sesión de preguntas y respuestas, cómo hacerlo para que se imprima en una sola línea y no hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué se imprimieron hacia abajo? Por una sencilla razón. Veamos el programa, ¿sí? Se imprimieron hacia abajo porque, vean ustedes, este símbolo, ya habíamos hablado, este símbolo que parece un símbolo musical, en realidad se llama calderón, e implica que se imprime en la siguiente línea. Si yo hubiera quitado los calderones, acuérdense que el calderón se quita, edito, es el Encurrent Line, ¿sí? Yo lo quito el Encurrent Line aquí y entonces el calderón se quita, ¿no? Digo, ahorita no me interesa, me interesaba mostrarles cómo quitarlo y cómo ponerlo. Entonces, eso implicaría que lo escribe en la siguiente línea. Por tanto, podríamos ahí jugar con los calderones para que se imprima en una sola línea, etcétera. Pero eso ya lo dejamos en la sesión de preguntas, dudas, comentarios, ¿sí? Vamos a dar por terminado en este caso, bueno, no sin antes comentarlo, ¿verdad? Esos datos que están en el archivo se pueden utilizar después, se pueden extraer, modificarse. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con los datos aquí de este archivo? Pues podríamos simplemente sumar la población de cada estado de la República Mexicana y entonces voy a conocer
y voy a conocer la población nacional, ¿verdad? Eso es lo que podríamos hacer con estos datos. Y a lo mejor quizá otros más, ¿verdad? Sacar el promedio, no sé, ¿verdad? Ya sería cuestión de lo que quisiéramos hacer, que no es el tema de este tutorial, sino que el tema del tutorial es cómo se almacenan datos en un archivo. Podemos apagar nuestra computadora, nuestros archivos permanecen en nuestros datos permanecen en el archivo y podemos manipularlos, usarlos para posteriores ocasiones. Bueno, vamos a terminar este programa o este tutorial agradeciéndoles su presencia y entramos a preguntas, dudas y comentarios.